Bueno, la idea es un poco reflexionar sobre el tema del agua, que es un problema latente ahora en este momento, sobre todo acá en el sector costero de la provincia de Osorno, territorio donde mayoritariamente es habitado por comunidades mapuches huilliches, que ancestralmente han vivido ahí. Y hoy día el problema fuerte que se está enfrentando es la concesión de las aguas, y como asimismo también las concesiones de carácter minero, y que a la larga van a traer una serie de complicaciones que, aparte de las que ya se viven acá, sobre todo con el agua, que es un elemento fundamental para la vida no solo humana, sino para cada uno de los seres que tienen vida y que son parte de la Ñuble Mapu. Y lamentablemente hoy día las potencias económicas, por decirlo de alguna manera, son las que se están apoderando de este recurso, solamente con el fin comercial, digamos. En la idea de convertirlo en recursos económicos y sin mirar el daño ecológico, ambiental que van a causar dentro del territorio. Y más aún dentro de lo que es el mundo mapuche, la destrucción, podríamos llamarlo, de la cosmovisión de nuestro mundo mapuche, de nuestra razón de ser. Porque el agua no solo para el mundo mapuche es un elemento que sirve para beberla, para los animales, para todo, sino visto desde la concepción nuestra, tiene que ver con el ámbito espiritual, la esencia del mundo mapuche. En el sector cordillerano, donde hay, a pesar de lo destrozado que está, pero sin embargo quedan espacios donde todavía el hombre no ha puesto sus manos ni sus pies, entonces son elementos de carácter sagrado, decimos ahora. Antiguamente eran los lugares, los puilles, donde habitan los ñen, que son los protectores de los elementos, sobre todo el agua, porque para el mapuche, cada elemento que compone nuestra Ñuble Mapu, la Quechal Mapu, tiene sus guardianes que la protegen, y estos son seres espirituales, digo. Por eso decimos nosotros los ñen. Para el mundo occidental va a ser muy difícil que eso lo pueda entender así, digo. Pero nosotros, vistos desde nuestra concepción como mapuche, eso es así. Por lo tanto, el agua es un elemento más, al igual que el ser humano, puesto que los mapuches, o las culturas originarias, como queramos llamarle, no solo los mapuches, todo cuanto existe en el Moncol Mapu, decimos nosotros los huilliches acá, que es la creación universal, que no solo tiene que ver con la tierra, sino con todo lo creado, todo ese espacio celeste donde hay un sinnúmero de cuerpos celestes que nosotros no distinguimos a simple vista, pero que también son parte nuestra, son un elemento más y que tienen una constante relación con nosotros, con la naturaleza, y que por lo mismo influyen fuertemente en lo que es nuestro desarrollo en la vida también, digo. Y entre ellos está el elemento agua, digo. Y hoy día lamentablemente también nuestros propios hermanos, que de repente las razones están dadas, la fuerte transculturación y asimilación que hemos sufrido, bueno, eso hace llevar que también tengamos que pensar como piensan los europeos, digo. Y también le estamos dando carácter comercial al agua. Queremos hacer nuestro negocio también con eso. Pues para allá nos llevan las empresas que nos quieren tirar algo para callar la bulla, como se dice vulgarmente. Pero con ello estamos dañando gran parte de lo que es no solo el planeta, sino nuestra esencia como seres humanos, como parte de la creación misma. Es un tema complejo, difícil de que lo podamos entender.
a pesar de que un poco entrando uno más globalmente, hay los estados, los poderes económicos, políticos, hacen sus famosas cumbres, se reúnen en torno a lo que está sucediendo hoy el planeta. Pero que eso son puras diría uno, voladeras de luces, discursos, declaraciones y cosas, pero en la práctica la situación continúa igual y cada vez peor, digo. Todos sabemos ya a través de los medios de comunicación el estado en que está el planeta. Nosotros mismos nos estamos dando cuenta del cambio climático que día a día estamos viendo acá nosotros, en este rincón de la Tierra. Digo. Pero sin embargo el desastre continúa, digo. La sociedad chilena en particular acá se sigue con lo mismo, digo, en seguir destruyendo el medio ambiente. No sé, a mí me da la sensación que de algún tiempo más vamos a tener que cambiar hasta el himno nacional, digo, porque ¿de quién nos va a servir cantar que es la copia feliz del Edén cuando nuestro territorio lo tenemos hecho pedazos? No hay para qué cantar el himno nacional, tendrá que reformularlo, adecuarlo a la situación que hoy vive nuestro territorio, que nos vio nacer y que tanto queremos cada uno de nosotros. Eso peña para la reflexión.